¿Qué tipo de pactos termina haciendo la gente cuando invocan a la Santa Muerte? ¿Alguna vez te ha tocado hacer un trabajo de ese tipo? Es decir, ofrecerle algo a la Santa Muerte de esa magnitud, es decir, la vida de alguien, un niño o algo por el estilo. Me han ofrecido, sí, y de hecho me pasó de que por una situación económica intenté trabajar en torno de palería, se me acerca la deidad, Baba Yaga, y me dice, te doy todo el dinero que tú quieras, dame la vida de uno de tus hijos. Muchas personas creen que la Santa Muerte da miedo. Da más miedo a las personas. Me han contactado para hacerle cuanta porquería a personas a través de ella, con la que personas que no te imaginas, y da esta tristeza. En las sombras de la fe y lo oculto hay quienes buscan respuestas y poder. En este episodio escuchamos la historia de Francisco, nombre cambiado por su seguridad. Un hombre que nos abre la puerta a un mundo del que pocos se atreven a hablar. Nos cuenta sobre la Santa Muerte, sus rituales, secretos y lo que realmente ocurre cuando alguien decide usar la brujería para hacer daño. Espíritus ocultos, pactos invisibles, enemigos ocultos, consecuencias reales. Pero también deja una advertencia clara. Así como existe el bien, existe el mal. Y jugar con él puede costarte más de lo que imaginas. Esto no es una invitación, es una advertencia. Soy César Castro y esto es Entre Vidas, el podcast. Las historias más sorprendentes pero que nos dejarán un mensaje de reflexión y de superación personal, recordando que siempre habrá esperanza mientras haya vida. Bienvenidos. Hola, un saludo para todos, bienvenidos, mi nombre es César Castro y nuevamente aquí nos encontramos en un nuevo episodio de Entre Vidas, el podcast. Hoy con un tema bastante particular y quiero saludar a Francisco. Francisco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y Francisco es adorador o seguidor de la Santa Muerte. Bienvenido, Francisco. Hace por allá en los años 70 ser adorador o seguidor de la muerte era estigmatizado, ¿no? Era considerado como satánico, como vulgar, iba en contra de todo tipo de religiones y pues hoy en día se ha ido como normalizando un poco el tema porque más gente está siendo parte de este culto, de esta secta. Sí, muy buenas, agradezco la invitación, agradezco el espacio. Eh, Poniendo la fecha, digamos que también en los años 70 se desvivían sacerdotes, ya sea pues la creencia política, sea conservador o liberal, y así progresivamente te puedo dar muchos casos, y poco a poco hemos normalizado el culto hacia la Santa Muerte. Sé que estoy pecando en decir que es santa porque pues debe haber ciertos parámetros, ciertas cosas para nombrarla santa. Pero a esta fecha, a este año como tal, pues ser adorador o seguidor o rendir culto a la Niña Blanca, a la Santa Muerte, la Pacha, Es pues normal. sí. ¿Cómo Francisco termina siendo parte de la Santa Muerte? Es decir, ¿cómo decide usted seguirla y rendirle culto? ¿Qué pasó? Bueno, relatando hace como 15 años, me encontraba yo en el Cauca, me encontraba en una plantación de cultivos ilícitos. Ahí conozco a un mexicano que tuvo mucha afinidad conmigo. Eh, Me habla me siembra ciertas cosas sobre la religión, cómo es ser seguidor de la Santa Muerte, cómo me siembra como esa semilla de querer como saber de que existen ciertas entidades, ciertas cosas, porque pues vengo de una familia que mi mamá es, por decirlo así, entre paréntesis, bruja verde. Entonces, eh, me sembró
mucha curiosidad y más que nada tuve un suceso en el que mi vida corrió peligro y lo primero que pensé fue en encomendarme a ella. ¿Ya te habían hablado de ella previamente y tu mamá te había dicho que se le podía rendir culto y pedirle como si fuera Dios? Pues en cierta manera sí. No pedirle milagros, pero sí favores. Por lo general, ella me decía, tú le puedes pedir favor, ya sea de protección, ya sea para abrir caminos, como se le rinde a cualquier, digamos, santo, por así decirlo. Pero este ya es más personalizado, ya es más, digamos, si tú te centras y le pides, Santa niña, te ofrezco esta manzana, este puro, este juguete, eh, hazme el favor de. Entonces, eh, al principio no lo voy a negar, pensaba como cualquier persona, ella me va a conceder ciertas cosas, ciertos, como decirlo, quiero bastante dinero o bastante, pero vuelvo y recapitulo, volví otra vez a como a tener una experiencia de la vida y la muerte y lo primero que se me acercó fue ella. ¿Cómo le pediste ese día? ¿Qué le decías? ¿Hay algún tipo de oración para atraerla a ella como espíritu? Como tal, no. La Santa Muerte o el culto a la Santa Muerte o la deidad de la Santa Muerte, como te decía anteriormente, es amoral. No tiene ni reglas, no tiene eh, paradigmas, no tiene, como digamos, ¿cómo decirlo? Ese tipo de mandamientos que pues normalmente se le rigen a Dios. No se le puede, por ejemplo, orar de la manera más, Como si eh, fuera una charla. sí, O sea, no es como, por ejemplo, cuando uno dice, Padre nuestro, estás en los cielos, o Dios te salve María, llena eres de gracia, sino es más como una conversación con ella. sí. ¿Cómo es una conversación con ella? Pues, por ejemplo, debido a la curiosidad que me daba cierta persona, tuve un encuentro en la que mi vida eh, estuvo en peligro. Lo primero no pensé, no sé si esto se te verá mal, no pensé en Dios. Simplemente dije, Santa Muerte, abrázame y protégeme. Y del carro en el que yo estaba, fui el único sobreviviente. ¿Cuántas personas más habían contigo? Habían 5 y todas fueron mutiladas a fusil. O sea, esquivaste las balas. Yo simplemente me agaché fetalmente y dije, este es mi destino. Sentía eso sí como quemones en el cuerpo, en el pecho, en los pies, pero cuando cerré los ojos lo primero que dije fue, ayúdame Santa. Ya tenía el paradigma de Santa, ayúdame Santita, niña blanca, ayúdame. Fue la frase que me marcó, porque el mexicano se expresaba así. Niña blanca, entonces lo primero que solté, niña blanca, sálvame de esta. Que yo te prometo ser devoto y prometo llevarme en tu piel, en mi piel, tu rostro. Eso te iba a preguntar, cuando acceden a seguirla, existe como una especie de contrato con ella, es decir, yo te sigo y me doy la oportunidad de tatuarme tu rostro o a ti en alguna parte del cuerpo. No, 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 no. Vuelvo y reitero, ya la ofrenda, Ujú. primeramente es una ofrenda dependiendo pues el favor que ella te haga a ti. Yo ni siquiera tenía una imagen que adorar, yo ni siquiera tenía nada cuando pues me sucede eso, me encomendé a ella sin, dije, protégeme. Y me salió lo primero que dije, si me proteges y salgo de esto, me voy a tatuar tu cara en mi piel. Y particularmente, digamos,
que eso ya va, como te decía anteriormente, en la intención y la fe de la persona. Para que tú la buscas a ella, con qué intención la buscas. Porque pues, como te decía, hay muchas personas que sacan de internet una hoja, como que la activan, por así decirlo. Santita, te pongo esta vela todos los días, pero solo protégeme. Bríndame salud. O bríndeme caminos para el trabajo. Pero si hay X o Y persona que combina ciertas prácticas también. Santica, quiero hacerle daño a tal persona, quiero hacer esto a tal persona, quiero conllevar mi objetivo a cierta situación, pues hay más, Formas. sí, ahí ya sería un pacto como tal. ¿Qué tipo de pactos termina haciendo la gente cuando invocan a la Santa Muerte? Más que nada, a ella la utilizan como intercedora en otras deidades, más que en culto de Babalao, en culto santería, en culto de... no propiamente de ellas, porque pues el Yoruba es otro rollo, por así decirlo, pero digamos como para ponerle más potencia al pacto que usted vaya a representar, lo primero que ofrecen animales y ahí va escalando, líquido vital, niños. Ya depende de la intención que la persona le coloque y del trabajo que... ¿Alguna vez te ha tocado hacer un trabajo de ese tipo? Es decir, ofrecerle algo a la Santa Muerte de esa magnitud, es decir, la vida de alguien, un niño o algo por el estilo. mm, me han ofrecido, sí, que lo he hecho no. De este lado yo tengo a cargo menores y si yo accedo a eso, no es la deidad de la Santa Muerte, porque vuelvo y reitero, eh, trabajaría yo con otras deidades que no tienen escrúpulos. Y de hecho me pasó de que por una situación económica intenté trabajar en torno de palería. Se me acerca la deidad, el Baba Yaga, y me dice, te doy todo el dinero que tú quieras. Dame la vida de uno de tus hijos. Entonces, yo dije, no. Por eso más que nada no acepto ese tipo De intercambios. Es decir, que a la Santa Muerte también se le podría pedir cosas materiales, no solamente protección, salud, vitalidad. Es que, ¿cómo decirlo para que suene no tan romantizado? Tú le puedes pedir a ella abrirte el camino, pero el que tiene que trabajar eres tú. Si tú te quedas, por ejemplo, sentado, y ese es el error de muchas personas que, por ejemplo, acuden a ciertas, que, por ejemplo, van a cierto brujo, quiero plata, quiero el amor de X persona, quiero tener carro, mansiones, pero si te quedas en la casa mirando para el techo, la entidad lo único que puede hacer es absorberte, eh, ya sea el pacto que tú hayas elegido. Hay pactos generacionales que por lo general muchas personas hacen esos pactos que caen en los hijos de los hijos de los hijos hasta 7 generaciones, dependiendo también de rigor de pacto que tú hagas. Y yo siempre he dicho y recalco esto: si usted quiere entrar o pactar con algún tipo de entidad, no espere a que la entidad mágicamente, tú acostado eh, en la cama y al otro día te despiertas y vas a encontrar un bolso lleno de dinero. No, no sucede así.
la entidad te puede abrir muchas cosas. Por ejemplo, y este es un ejemplo vago, yo tengo una emisora y quiero que tenga la audiencia más alta y quiero estar en el top. Tengo que matarme día a día. Haciendo lo posible. Sí. Tengo que perseverar, tengo que eh, no creer de que porque una fuerza o porque el brujo me dice no, si lo vas a tener. No, ahí tienes que trabajar. Devolvámonos un poco en el tiempo. ¿Cómo nace la Santa Muerte? Porque se dice que Dios es el dueño del cielo y de la tierra, ¿no? ¿Cómo sale ella? ¿Por qué llega ella? Ella llega a Latinoamérica debido a la introducción de cultura europea. Ella, por decirlo así, los libros de historia llega más que nada en el tiempo de la peste negra. Llega en forma de una calavera. La túnica pues se la coloca el hombre. De hecho el hombre pues la ha vestido, revestido ahí Santa Negra, Santa Negra, perdón, Santa Muerte Negra, Santa Muerte Azul, Santa Muerte Roja para el amor, para el dinero, pero eso ya es mercancía del hombre. Como tal llega y se mezcla en la cultura de aquí en Colombia, por así decirlo, llega en la cultura de las ánimas. Se introduce en la cultura de las ánimas. En la ánima sola se introduce en la cultura de que hay vida, hay un paso, hay ciertas paro, No, sí, tranquilo. perdón, hay ciertas cosas que pues por ejemplo puede seguir. Entonces esa cultura llega a desde Europa llega a formar ciertas perdón, se me fue la idea. Llega a formar ciertos grupos, Sí, ciertos conglomerados de personas que la seguirían a ella, ¿no? sí, Eso es lo que quieres decir. sí, en base a las culturas. En México era, se me van los nombres históricos, Ujú. pero ya tenían ciertos fundamentos. En México, donde pues está la más afluencia de creencia, es donde pues surge, digamos, esa afinidad, ese culto, y es donde se va propagando. ¿Cómo es ella? O sea, ¿qué características tiene la Santa Muerte? Una persona que es súper alta. Nombro persona porque Para relacionarla con algo. sí, para eh, con su capa y adentro ya sea si ella se logra manifestar, ya sea en calavera o ya sea un negro profundo. Yo de hecho pues solo he tenido la presencia de ella en mis sueños 2 veces. ¿Cómo la has visto en los sueños? ¿Cómo se deja ver? ¿Y qué te dice además? Pues puede ser una, digamos, historia personal, una anécdota personal. Yo me encontraba normal durmiendo, me acuerdo un sábado, se me presenta ella y me dice con su túnica, yo estaba en un parque, me siento en una banca, cuando volteo la veo a ella, pero no logro asimilar la estatura porque es alta. Me dice esto, hay una persona que se va a volver a comunicar contigo. ¿Quieres que le haga daño? Va a tener una niña. Yo se la puedo arrebatar. Ella tiene un karma contigo. ¿Quieres que le haga daño? Yo le dije no. Me levanto y si esa persona del pasado me dice estoy embarazada, o sea, es pareja sentimental de la nada, me vuelve a mandar un mensaje de la nada
Y yo le digo, no, mira, trata de no comunicarme contigo, trata De no buscarme. de no buscarme. Por Evitémonos favor, problemas de futuro. por favor. ¿Y era cierto que estaba embarazada de ti? ¿O simplemente, No, 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 no. O sea, o ya sea, ella llevaban tenía mucho su tiempo, pareja, ya llevamos tiempo casi... sin verse? Sí, y de buenas a primeras me escribe. Me dice que está embarazada. Yo le digo, mira, tú tienes un karma con... Lo que me dice ella lo interpreto y le digo, tú tienes un karma conmigo. Como una Por especie de favor, obsesión. por favor, trata de alejarme, trata de alejarte. La bloqueé, no, pues me retiré. Más que nada porque pues cuando ella me dice que está embarazada, si yo sigo en contacto con ella, hasta lo podría perder. La contacté hace poco, supe que tiene una bebé, ya va para el año y feliz y contenta. Pero solo vi el vistazo, solo hice, no, no me... Muchas personas creen que la Santa Muerte da miedo. ¿Eso es así? Da más miedo a las personas. Eh, Me han contactado para hacerle cuanta porquería a personas a través de ella, con la que personas que no te imaginas, y da esta tristeza porque uno dice el diablo, eh, los demonios son lo peor y no, lo peor son las personas. Por pedir esas cosas negativas hacia otros. Por eso se catalogarían como peores los seres humanos que los demonios. Sí, porque lo usual es que el diablo quiere tu alma, el Sí. diablo no quiere tu alma. El diablo tiene conocimiento, o sea, generalmente dicen que pactan con Satanás, una trinidad, por así nombrarlo, o el demonio. Pues un demonio de bajo astral sí puede con él pactar normalmente porque a él le interesaría no tu alma, sino tu lealtad en el bajo astral. Eso sí le funciona, pero el diablo no es que el diablo no le interesa, el diablo tiene conocimientos de antigüedad, o sea, el demonio como tal, o el ser supremo del infierno, por así decirlo, nunca se va a presentar, y si se presentara, nos destruiría así tengamos, digamos, la fe más grande porque él era como el tercer perfecto ante la ideología de la Biblia. Desde su experiencia y de todo lo que ha podido estudiar, el infierno está así en un hueco y es lleno de llamas como normalmente se lo han vendido a la gente. Tú para primero saber cómo es el infierno debes ingresar. Y para ingresar debes tener un poco de maldad en tu interior. No es que me disculparán, como dice cualquier revelación profética de algún pastor o algún ente evangélico, yo viajé en el infierno y vi esto y vi no. Primeramente no es un tour de que tú bajas y el Espíritu Santo me... Tampoco, el Espíritu Santo te posee y te destruye. O sea, están nombrando una trinidad y vas a bajar y el ser supremo demoníaco, por así decirlo, la estrella de la mañana te va a dar un tour, sí, aquí mira que tengo un trinche y estoy mortificando a los no. Podría yo asegurar en lo que yo he leído y en lo que yo he visto y en la experiencia como tal, que nadie ha bajado al infierno. De pronto sí tengan algún tipo de alucinación o algún tipo de ente que quiera jugar, porque vuelvo y reitero, el diablo no quiere tu alma. El diablo tiene más de 2 millones de legiones, él solo, sin hablar de Astaroth, sin hablar de Zul, sin hablar de Masusu, sin hablar de muchas entidades demoníacas
que tienen a su servicio cientos de miles de millones también de legiones. De pronto sí, como cualquier demonio te puede hacer un pacto en este bajo astral y puede decir, listo, yo te doy esto, no hay problema. Y él es como para divertirse, ¿qué vas a hacer con él? De pronto cualquier entidad, así estoy nombrando una media baja astral, se divierte viendo cómo te destruyes porque generalmente los pactos nunca terminan bien. Hablando ya de un pacto demoníaco como tal. ¿Qué tipo de pactos hace la gente con espíritus demoníacos? Pues por lo general siempre hacen ese tipo de banalidades, riqueza, poder. De hecho, en el término de política, hay muchos símbolos que están a vuelta de una pantalla. Hay muchos símbolos que hacen tú te fijas en cualquier entrega de poder de cada 4 años, siempre debe haber o una silla, o una espada, o hasta un cuadro, que es como el eje principal de todo. Entonces, creo que cuando estuvo la posición del actual presidente, hubo un ritual. ¿Por qué lo dices? Hubo un ritual y hace 5 años, perdón, hace más de 15 años, se contrató a una persona para que el día de la posesión no lloviera y se le entregó más de 300 millones. Creo que fue en la ceremonia de Juan Manuel Santos y eso tú lo puedes googlear y lo puedes ver y asimismo lo puedes ver en ciertos parámetros de actual presidente que hubo una ceremonia en la que se hizo un ritual de prosperidad, de abertura, según en la ideología de la etnia que fue, pero fue un ritual satánico. ¿A qué tipo de espíritus satánicos se les hace ese tipo de encomiendas, es decir, ese tipo de solicitudes? Dependiendo de la solicitud, yo te podría nombrar a muchos, dependiendo de lo que tú quieras y de la intención que tú tengas y de la fe que tú tengas. Por ejemplo, o de la fe y la ambición que tú tengas para poder. Si tú, por ejemplo, me dices en estos momentos, quiero que mi programa llegue a tanta audiencia como lo está relatando en el estilo de radio, te podría nombrar al más conocido, y este sí lo voy a hablar abiertamente, Masuzu. Masuzu salió en una película que creo que fue La Profecía. Bueno, el tool se le hace cierto agradecimiento, gallina negra, líquido vital, y se hace una invocación en cierto ritual. Pero como él es un ente de rango alto, tú le vas a decir, te voy a entregar 10 años de mi vida, o le voy a entregar 10 años de mi vida a, escoge, mi esposa, mi hijo. Ese es el tipo de ofrecimiento de canje que se hace con él. Cuando se abren esas brechas con esos espíritus, ¿se pueden cerrar o es muy difícil? No. Después de que usted lo invoque y él empieza a contestar, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. En México hay una cueva en Catemaco que se hace cuanto ritual tú quieras. Y la energía que se emane de ahí es enorme. En Haití hay una esquina que tú te paras a la medianoche y puedes hacer cuanto ritual tú quieras. La energía que tú ves ahí es indescriptible. Por ejemplo, hay una falsa creencia, y me retomo a los exorcismos, de que no, son 15 minutos, el diablo sale y todos felices. No. Un ritual de exorcismo, dependiendo del bajo astral del demonio, dura meses, semanas, años. Por ejemplo,
había una persona que el hermano tenía su herencia, la hermana. La hermana contacta a cierta persona que sí sabe de las cosas porque hay muchos charlatán. Las personas eh, no en su afán, en su desesperación de que quiero las cosas así, quiero esto rápido. Todo el mundo quiere todo así. Contactan a cuanto charlatán y un brujo de verdad sabe desde el primer momento en que tú te sientas al lado de él qué quieres tú, dependiendo de la entidad o del muerto o lo que sea, sabe. Tú viniste para esto, esto y esto. Quiero esto y esto y esto, me lo vas a traer en tal fecha, esto y esto, y quiero esto, esto y esto y ya. Es decir, te hacen un escaneo a través de la energía que tiene. Un verdadero brujo no necesita ni tú decirle, vengo por esto, no. Lo único que te va a decir si sabes que necesitas dar esto a cambio, estás de acuerdo con dar esto a cambio. Así de simple es como digamos el intercambio. ¿Estás tú de acuerdo a hacer esto? Francisco, ¿has practicado magia negra, brujería, hechicería? ¿Qué es lo que Sí. normalmente la gente solicita en esas funciones? Es decir, en la magia, en la hechicería, ¿qué es lo que normalmente piden? Te podría yo colocar, y ahí vuelvo y reitero, que los demonios no dan susto a la gente. Han llegado todo tipo de peticiones. Quiero que se muera la mascota de mi expareja, por lo más suave. O quiero, por ejemplo, decir, quiero que le metas a tal persona un demonio para que la persona, como te venía yo diciendo de la persona que le hizo brujería al hermano, que me impactó bastante, porque cuando yo me entero de la situación, yo digo, listo, quiero primero ver y quiero apoyar en lo que sea. La hermana le hace brujería al hermano para que la persona quede incapacitada mentalmente para quedarse con la herencia de la familia. Se encuentra el hermano en San Camilo ingiriendo todo tipo de heces fecales, mejor dicho, vuelto nada. Y yo estaba con un pastor y estaba con un padre. Y lo primero que dice el padre, tiene un demonio. Él no tiene ningún tipo de esquizofrenia. Y así hay 3 casos acá en Barranca Bermeja de personas que no tienen esquizofrenia. Están bajo la voluntad de un demonio y deambulan por la calle. Por personas que decidieron hacer un pacto para, digamos, sacarla del fuego, por así decirlo. Uno creería que están bajo sustancias alucinógenas y la droga y que están pues en la calle caminando por esa consecuencia, pero realmente es por lo que tú estás contando. Sí, de que yo sepa que en Barranca Bermeja sí hay 3 casos, 2 chicas y un señor ya de edad que lo mandaron a la calle. De buenas a primeras salió de su casa, se quitó la ropa y decidió caminar desnudo. Y así deambulan para y ya son muy difíciles porque son personas de que ya están consumidas por la entidad, ya tienen años consumidas por la entidad. Entonces no es posible ya ayudarlas en ese sentido. ¿Has participado en exorcismo? Eso Sí, es como en las películas que se ve que empiezan a vomitar y que el espíritu se ve que sale del cuerpo de la persona y que ya queda listo porque un padre, un sacerdote ayudó a exorcizarlo y salió el espíritu. primeramente tiene que tener una fortaleza mental única para poder estar así sea de de agregado en un exorcismo. Sí se ve una fuerza monumental enorme de la persona posesa.
sí se ve la contorsión, eh, sí se ve, te puede quebrar, porque por ejemplo a un pastor, estuve yo en uno en el que un pastor llegó y la entidad le reveló los secretos más cochinos que tenía esa persona. ¿Tú por qué me llegas a mirar a mí? ¿Tú por qué quieres que yo me vaya de este cuerpo si a ti te gusta mirar videos triple X de menores de edad? Al pastor. Uno podría decir, no, el demonio está mintiendo porque el demonio miente, el demonio es el acusador. Pero la reacción de la persona que iba a enfrentar a ese demonio dejó mucho que decir. Llora, se quebró prácticamente. Si no hubiera estado un sacerdote al lado de nosotros, no sé qué hubiera pasado esa noche en la que yo pues simplemente quedé. Y así como como ese caso he tenido muchos, he estado como en 17 exorcismos. ¿Sí se van los demonios del cuerpo de esas personas? Si es de bajo astral, sí. Como te dije, No vuelven a poseer a esa persona. ya depende de la persona. ¿En qué Eh, depende? como me recapitulo y me devuelvo, en el culto de la Santa Muerte eres esa moral. Tú puedes pedirles, tú puedes ser lo que tú quieras, sicario, asesino, prostituta, lo que tú quieras, lo que tú desees. Pero ya cuando estás en el regimiento de Dios, obviamente no, la gente no le gusta seguir ciertas cosas porque con Dios es o te portas así o no juegas conmigo. O me sigues así o no juegas conmigo. Así de simple. Entonces una persona que por ejemplo es poseída y le gusta ser infiel o le gusta fornicar o le gusta... Ya eso va dependiendo ya de cuidarse de la energía de la persona. Si la persona cambia, perfecto, no va a volver a tener ningún tipo de entidad al acecho. No es que a juro tiene que... Pero si ya tú sabes que hay una guerra espiritual, tú debes cambiar ciertas cosas porque hay tres errores fundamentales para que te hagan brujería, para que te tengas una situación de maldad en tu vida. El no creer, el no pensar y en confiarte. ¿El no creer en qué? ¿En En que el que, mal existe? claro. Muchas personas dicen, yo combato al mal, la sangre de Cristo me protege y me persigna y ya. Pero si tú, por ejemplo, no haces ciertas acciones en tu vida, en tu entorno, ayudar al prójimo, si tú, por ejemplo, no llevas una vida de rectitud, si maltratas a tus hijos, si maltratas a tu esposa, por ahí entra la brujería, por ahí entra el diablo, así tú seas el pastor, ministro, sacerdote, lo que tú quieras. Porque sí, o sea, las palabras tienen poder pero si tú no sigues como esa intención de que si Cristo me rige, tengo que seguir esta intención de andar en el sendero derecho. Pero a mí me llega una persona y me dice, tengo brujería, pero Dios mío, yo rezo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo rezo, yo rezo, yo rezo. Yo rezo todos los días. Ah, pero te gusta ir al casino. Te gusta pegarle a tu esposa. O sea, como el que dice, el que reza, peca y empata. ¿Me entiendes? Entonces, es muy complicado, vuelvo y reitero, y por eso muchas personas creen que es fácil rendirle culto, no solo a la Santa Muerte, a otra entidad. Porque hay bastantes entidades a las que tú puedes rendirle un culto y decir, quiero esto, quiero lo otro. Y aquí se está viendo una nueva generación que tú entras en TikTok y encuentras cuanto ritual quieras invocar y cuanta deidad quieras encontrar para tus objetivos. Cualquier persona podría invocar a cualquier espíritu, es decir, busco en internet
la ouija, la descargo, la imprimo y empiezo a jugar con ella, ¿podría llegar ese espíritu? En el tema de la Ouija, anteriormente se vendía en cualquier papelería, en cualquier juguetería. Pero ya ahí sí necesita tener cierta activación para poder jugar a la Ouija, comunicarte con el ente. Por lo general se mezcla mucho en ese tema el sentimiento, la emoción de querer contactar a una persona. Y muchas veces, si no es todas las veces, no se contacta a esa persona requerida. Se contacta al muerto del medium. O sea, un medium que si sepa se puede tapar de dinero fácilmente porque va, por ejemplo, digamos, me voy al cementerio. Tengo la foto del muerto, tengo el día que falleció y el día que nació, más otros dos requerimientos que están a simple vista. Ta. Me llega fulanito, quiero que mi tía se prolongue, que esto, quiero que mi papá vuelva, quiero que mi hija... Algo que doy consejo y doy un paréntesis es que, por favor, hay muchas personas que se arrepienten de no haber hablado a tiempo. Creen que hay un mañana para decir gracias, creen que hay un mañana para decir lo siento, perdóname, creen que hay un mañana y muchas veces no sucede. Entonces, como que la conciencia entra en ese remordimiento y caen a donde una persona que si es charlatán te va a embobar. Y si es una persona que ya sabe, te va a quitar todo. Porque ahí conecta con el muerto X, le dice quiero que por favor te hagas pasar por esta persona y le digas lo que él quiere escuchar. ¿Sigues practicando brujería, hechicería y esa línea? Eh, Hasta hace 5 días no lo practicaba y tuve que hacerlo para protegerme porque me hicieron brujería. ¿De qué forma? Y es algo chistoso. Y, bueno, no tanto brujería, sino tengo dos anécdotas recientes que me pasaron. La primera es que yo me encontraba con un grupo de personas que saben, personas que son practicantes de todo tipo de magia del caos, mejor dicho, toda la ramificación de lo que tú quieras. Y yo había discutido, no discutido, sino digamos, ciertos desacuerdos en redes por un... Me da pena decirlo, la verdad es una boda, pero para que como magnifiques lo que pasó, eh, había como intercambiado opiniones por un reality que hay. Esa persona se volvió muy cansona mandando ciertos memes, ciertas cosas, y yo le digo, ay Dios mío, ya. O sea, y la reprendo yo. Y cuando nos reunimos, esa persona, lo sé yo, de pronto me siento y desde que llegué y yo miré a esa persona, me mandó para el baño 7 veces. Ahí es donde yo digo, si tú tienes fe y si tú tienes intención, lo tienes todo. Si tienes curiosidad, aprendes de todo. Cuando yo voy a la séptima, yo digo, esto no es normal, yo no he comido nada. Estaba en clima frío. Y se me acerca ella y me dice, para que no vuelvas a hablar mal de la reina, una participante de dicho reality. Y yo quedé, ah, sí. Si yo te la devuelvo, no te la voy a devolver a ti, te la puedo devolver a un familiar. ¿Tú qué prefieres? Y entonces empezamos una línea y una guerra entre los dos o vas a madurar. Y es una persona ya de 60 años, que se supone y tiene muchísima más experiencia que yo. Entonces, eh, ahí me dijo, no te y yo no le recibí nada. Yo no puedo decir porque por la comida, por una bebida o con la intención de que tienen tu información, colocan una abuela
quiero esto, hasta que apague la vela, te pueden incomodar en salud. No drásticamente, sino pues te pueden incomodar en salud, como me incomodaron a mí. Para hacerle brujería a alguien, ¿cuánto es lo máximo que te han ofrecido en dinero? Porque me imagino que es un trabajo y cobras por ello. Sí, y es que ya, como por decirlo, como para, sí me dejaba desconcertado porque ya dependiendo también de la persona, te podrían, y de la magnitud de la persona. Por ejemplo, es que O te la devuelvo mejor. ¿Quiénes son los que más practican brujería? ¿Estratos sociales altos o estratos sociales bajos? Porque pues ahí vendría el tema de lo que te pueden llegar a ofertar por hacerle daño a alguien. es que, bueno, en cierta manera viene como un salpicón. Está el señor que no tiene primaria, pero es un campesino, digámoslo así. Eh, y me dice, quiero el amor de esta niña de 13 años. ¿Cuánto cobras? Como está la chica, estrato 6, que puede llegar y a decirme, como te comentaba anteriormente, mi novio me dejó, quiero que mates a Rufi. ¿Quién es Rufi? El gatico de los dos. Yo sé que le va a doler. O como puede una persona decirme, estoy enamorada fielmente y quiero que le hagas un amarre. Eso ya depende ya de la desesperación de la persona por hacer daño. No sé si se pueda responder esta pregunta. Si no, dejas un silencio y me dices, pregúntame lo siguiente. En el caso del señor que quería el amor de la niña de 13 años, ¿cómo se practica la magia? O sea, ¿qué se hace para que eso ocurra? No sé, me explico. Pongo un muñeco, lo que uno ve en televisión, ¿no? Un muñeco con la cabeza hacia abajo enterrado en una planta, un ejemplo. ¿De qué manera hizo que ese hombre conquistara el amor de esa niña de 13? Pues no la conquistó porque mayormente eso no, perdón la risa, pero son mitos que se forjan de tu querer. Si necesitas una alta energía para hacerlo, sí se puede hacer, pero no de la manera de que veo a esta persona y le voy a hacer brujería y pum, esta no. Primero tienes que tener una conexión con la persona. Y si anteriormente tuviste algún tipo de relación, perfecto. Pero cuando llegan ese tipo de personas, yo lo que trato es decirle no. Porque ese tipo de personas ya han tratado de conquistarlas en múltiples cosas, en múltiples hechos. Yo le digo no. No se puede hacer. Claramente sí se puede hacer, pero por Dios, o sea, que un hombre de 72 años ya con su va a querer, y sí ha pasado. Si me has dicho, tú eres del de la Santa Muerte, me recomendaron porque cierta persona me dijo que tú hacías esto. Yo le dije, sí, quiero el amor de ella, me manda fotos, me manda esto. No, Es cierto que se pueden enterrar cosas en las casas y ahí queda el mal, la energía negativa. sí, es que ni siquiera tú lo entierras. Yo hago un ritual, mando al muerto y que se materialice en esta cosa, sin yo ni siquiera revolver. Ni tocar, ni nada. Y si uno sacara ahí, ¿estaría algo? Sí, claro. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, una persona que me, digamos, contrata, tocó romper todas las materias que tenía para buscar el fetiche. Estaba dentro del fetiche, de una se siente la energía. Se sacó la bolsa, eso era un ritual de amor,
para que la persona le vaya mal y la persona corriera como buscando esa ayuda a la persona que le hizo el ritual. Y si tú me preguntas cómo se puede diferenciar si se puede materializar algo, sí. ¿Cómo se puede saber si hay algún tipo de fetiche de brujería en tu casa? Muy simple, moscas, lo primero moscas, tu mascota o la misma planta alrededor está viva, pero las de alrededor están marchitas. Tú en tu diario vivir de una notas que te están haciendo brujería. Notas un cambio, ten cuidado, pero es el error de las personas. Las personas piensan de que, no, está pasando algo. Eso es normal, normalizan todo. Y lo malo de las personas que creen que no pueden tener enemigos invisibles. La envidia, la envidia es el néctar de la brujería. Claro, porque si una persona, como una persona, por ejemplo, lo que te contaba el caso de tu mismo hermano, otra persona quiere un amor, o otra persona quiere vivir, digamos, la vida Que tú tienes. idealizada, porque muchas personas han venido, es que yo siento que él es, o sea, en el amor te idealizan y en la vida te idealizan. Él tiene una casa grande, tiene carro, porque yo no puedo hacerlo. Pero me enfoco más y ahí vuelvo otra vez, me enfoco más a pagarle al charlatano, me enfoco más a pagarle a la persona que supuestamente te va a ver caer. Es normal sentir envidia algunas veces. El asunto es materializar la envidia todo el tiempo y llevarla a esos extremos. No solo, no solo pues materializarla, sino querer afectar y querer como dañar el entorno de esa persona, de la que supuestamente idealizas. Yo venía también de una persona, de una mujer, discúlpeme si digo esto, pero las mujeres son las que más propensas emocionalmente están a hacer mucho tipo de trabajo muy... eh, se mete con una persona que es casada, no acepta que la persona es casada, va donde una persona, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde nos burlamos de muchas situaciones que suceden y lo primero que dice es quiero que mate a los hijos de esta persona para que se separe. Ya, ok. Quiero esto, ¿cuánto quiero? ¿Cuánto van? ¿Cuánto piden? Ok. Quiero que a la mujer se le caiga el pelo. Ok. Quiero verla derrotada. Quiero verla sin un seno. Ok. Entonces ahí las personas, cuando acuden a ese tipo de cosas, acuden a un brujo. El brujo simplemente si sabe, te hace un pacto. Dañala A, pero tú quieres la B, pasarán 5 años y lo vas a pagar. Porque cuando tú pactas con una entidad, la entidad te hace el trabajo. Pero también se te devuelve a decir, yo te favorecí. ¿Qué me has dado por eso? Ya no es suficiente. Cuando uno siente que le están haciendo brujería, de que las cosas, los ejemplos que colocabas ahorita, que tienes 10 matas en el jardín y una está bien y las otras están muriendo, o que sientes energías pesadas en tu hogar, la misma persona podría hacer limpias, es decir, eso del jabón azul y bañarse, ¿esas cosas funcionan? ¿O finalmente hay que buscar un experto como usted? No. Sí, primeramente cambiar todo. Me decía, es que, a ver, a veces
en nuestro entorno hay que ser limpio también. Por ejemplo, si tienes un enemigo invisible pero no seas tu casa, Más fácil va a poder entrar. claro. Si tú lo más, o sea, si tú por ejemplo no te, hay baños de magia verde, la manzanilla, cosas así, como para abrir puertas, como para, si tú sientes eso, lo primero que hay, sirve el jabón azul. Cuando tú vas a un brujo, especialmente que sí sepa, aquí en Barrancas solo hay cuatro personas que sí saben. No te van a decir, quiero esto para estos materiales. No. Eh, vas, como te comentaba anteriormente, citas a una persona random, haces un café de 7 a 7 y media de la noche, se lo das a esa persona random y dices una oración, ya sea la que te dicte la persona. Puede ser la más popular, que es el Padre Nuestro, mientras estás haciendo el café. Si esa persona random, si tú decirle, oye, siento que tiene brujería, sí, nada, nada, nada. Una conversación como estamos tú y yo. Te brindo un café. Y tú de pronto me dices, está oliendo a tabaco. Así. Si esa persona random, si ese vecino, si ese X, si tu esposa, lo que sea, sin tú ni siquiera decirle la intención, pero ahí donde vuelvo y reitero, intención y fe en lo que estás haciendo, en la intención y la fe de darle ese café a esa persona. Y si esa persona a ti te dice, está oliendo a tabaco, te aseguro que dile al brujo, pasa esto y esto, y ahí donde, si hay fetiche, si hay esto, si hay una contra, si te tienen una vela, con toda seguridad. Pero si te dicen, no, yo necesito 200, 500, 1 millón de pesos para saber, no. Ya sería un charlatán. Sí, Hay forma de uno autoprotegerse de esas malas energías porque bien dicen algunas canciones, la envidia es un mal sobre la tierra y el mal siempre está, sale uno a la calle y está dentro de su casa y está. ¿Hay una forma de uno autoprotegerse? tú acabaste de nombrar energía y canciones. Me voy a hacer otro paréntesis porque de pronto, no sé si notaste cuando yo te envío el video que estaba en el cuarto de hotel allá en Bogotá. Estaba destruido. No sé si notaste mi semblante, cómo yo estaba. Se veía cansado, Eh, agotado. mira, a mí me gusta mucho como experimentar también. Eh, en una plática con las mismas personas sale a relucir una historia de un disco de black metal que sucedió en Inglaterra, no recuerdo ahora el nombre, que es producido por personas de un sanatorio mental, personas que se robaron 15 personas de sanatorio mental, lo metieron en una cosa de estas, y los gritos y alaridos y todo lo que expulsaron esas personas cuando le colocaron bombo, todo eso, lo grabaron en un disco. Se dice, me dice cierta persona, si tú escuchas esto, tú estás destruido. Al otro día te levantas y estás destruido. Y sí, efectivamente escuché las 17 canciones de ese disco y me levanto con una... Pesadez y una energía. Sí, enorme. Que yo me levanto es porque escucho el timbre de tu mensaje, porque no te lo tengo en silenciado, todo lo tengo cuando Dios mío. Entonces, recapitulo tu pregunta. Si es posible cuidarse de las energías, pero ya dependiendo de qué energía te mandan a ti. Ya dependiendo de qué es lo que te... qué porquería, por así decirlo, te echan. Porque entonces ya no es una aseguranza o una protección como tal, no. Entonces tú vienes a mí ya, por decirlo, un caso hipotético. No siento que tengo brujería y siento que quiero destruirme.
Listo, hagamos un ritual. Pero, ojo así, si tú haces el ritual, ten en cuenta que si es tu mamá, que si es tu esposa, tu hermano, tu primo, el quien sea, se le va a devolver el doble. Ahí entra también la brujería que sirve para protegerte. Entonces vas con entidades como la Santa o vas con otra entidad, ya sea Yoruba o Babalao o Ishwa o un muerto o hasta el mismo vudú. Entonces buscas la manera de protegerte de esa manera porque un baño o unas agüitas no te va a proteger de Una una. cadena, a los niños les colocaban cuando niños, cuando bebés, en el tobillo, una cosita roja como con un cachito. Un amuleto. Sí puede proteger del mal de ojo. Hasta ahí. Pero lo más usual que se usan esas protecciones es como para básicas. Cosas, energías negativas básicas, menores, pequeñas, como se diría. Sí, o sea, no, ya de pronto de que quieran pues hacerle bastante daño a la persona, se actúa de otra manera. Francisco, para ir rematando, ir terminando, ¿de qué forma le rindes culto a a la Santa Muerte? Es decir, este cuadro podría estar en un altar con velas y qué más se le coloca pues a ese lugar para adorarla. Dependiendo de tu fe, de tu intención, eh, tú puedes imprimirla, tú puedes pegarla a la pared. No necesita ni ser una estatua, ni ser una cadena, ni que sea de oro, ni que sea... Y le hablas, la activas Es, en tu intención. ¿Este cuadro está activado No, o lo traje acá por lo mismo. Porque si yo llego a traer una estatua o algo referente a lo que tenga mi intención y mi fe, perturba este ambiente. de qué forma lo perturba? ¿Esa energía se quedaría acá? Sí, para despojarla había que hacer un ritual y mil cosas. Y esta no es un simple cuadro en este momento que solo tiene la intención del que la persona que lo pintó. Hasta ahí. Ya cuando llegue a su destino y la persona que ya sea para bien o para mal. Yo, por ejemplo, a mi santa le coloco una manzana o un vaso de agua o le prendo una vela. Gracias por protegerme. Gracias por proteger a mis seres amados. ¿Esa manzana, esa agua desaparece? En ciertas maneras, sí, en otras hay que cambiarla. Uno cuando le pide a Dios, uno dice, Dios mío, ayúdame con tal cosa. Y te prometo que voy a ayudar al prójimo. Dios le cumple de cierta manera y usted se olvida de ayudarlo. A la Santa Muerte, perdón, se le debe cumplir sí o sí, o ella es vengativa. Sí, celosa. Pero eso, vuelvo y reitero, ya va al nivel de que tú le pidas. Yo, el último ritual que yo hice aquí, y te voy a, no sé si me voy a expandir y voy a colocar los ejemplos. Eh, en afueras de la ciudad sucedió un, un crimen. Me contactan a mí. Me contacta la señora muy desventurada, muy... Hago lo que quiera, doy lo que quiera, pero necesito escuchar quién le cometió esa cosa a mí. ¿Quién lo desvivió? ¿Y por qué? Y yo le dije, yo te puedo pactar con la Santa Muerte. Ahí sí es un pacto.
Yo te puedo pactar con la Santa Muerte, porque lo que yo hago es ofrenda. Ofrenda a lo que ella me hizo el favor anteriormente. Yo te puedo pactar, pero si tú no le cumples a ella, va a suceder algo que tú lo puedes lamentar. Se hizo el ritual en el mismo lugar donde se propició el desvivimiento de la persona. No puedo asegurar que fue el hijo porque pues sinceramente No lo sabías. no sé qué entidad de bajo astral habrá pasado y de pronto de que la información sí se la puedo dar. Y yo le reiteré muchas veces, si contactamos con algo, no va a ser tu hijo. Pero sí te va a decir quién hizo y por qué lo hizo. Entonces ella pedía algo, digamos, como un bonus track que decía, tal persona se refirió a mi hijo mal. Yo le dije, si tú pides más, tienes que cumplir más. No me importa, no me importa. Se hizo el ritual, salió la persona salió satisfecha. No voy a entrar en detalles porque es muy escalofriante el ritual que se hizo. Se afectó a otra persona, a la persona que, digamos, difamó al muchacho de una manera enorme. Y la señora se olvidó. Se olvidó al mes ya, digamos que la preocupación, no sé, hizo lo que hizo porque pues también supo quién le había hecho daño, actuó como según su racionamiento actuó, Y se le olvidó se le cumplirle olvidó. el pacto a la Santa Muerte. ¿Qué pasó? ¿Cómo se la cobró el no haberle cumplido? Se la cobró de una manera muy trágica. Ella murió. Pero ahí a donde tú sabes, y vuelvo a reitero, la intención con la que vas con ella. Y debes entender cómo vas a pactar con ella. Francisco, ¿cómo es tu relación con Dios? Bien, yo creo en Dios, tengo temor de Dios. Tengo, bien, llevo a catequesis a mis familiares, voy a misa. Tengo que creer en Dios para yo creer y estar influenciado en saber de que existe el lado malo. Porque muchas personas creen que solo existe Dios, también es un error grande. O sea, ¿cómo existe el bien? Existe el mal. Existe mucho el mal. Te decía yo cuando pues nos reunimos de que personas que no es un demonio o que no es culturalmente intelectual adiestran un can para violentar a un niño. Entonces, hace 20 años se reunieron, un pastor reunió a su congregación, va a venir el fin del mundo, unámonos y estemos en una casa. Eso sucedió en Barranquilla. Eso está documentado. Me gusta mucho documentar y saber. Y oh sorpresa, Masusu, que es un demonio, Que lo nombramos hace un rato acá. sí, y es un demonio real y el nombre puede cambiar, pero la estatua no. Estaba en uno de los rincones de esa casa. Entonces la gente es muy fanática. Yo creo en Dios, pero no me considero de que me azoto y tengo que ir a la iglesia, no. Y doblar rodilla y caminar por todo el... Yo doblo rodilla en mi intimidad, conversación con Él. Dios, gracias por darme todo, o a levantarme, gracias Dios por levantarme, gracias por tener esto, dame más salud, al igual que a ella. Pero ya de ser fanático o de una persona que se nubla, tampoco es que yo tengo toda la absoluta verdad, no. ¿Le haces oraciones a Dios o también haces como haces con la Santa Muerte, una conversación? Oro, Es más una conversación. oro porque tanto en exceso es malo.
tanta cosa es mala. Una persona me invita a mí a... y disculpa que si me meto. Una persona me invita a mí a un velorio como para que yo es que no sé cómo decirlo, porque la situación fue súper incómoda. La persona me invita a mí como para que sea intermediario y le diga lo que ella quiere escuchar. Yo voy porque pues la persona que estaban velando decidió por cuenta propia irse con el creador. Ok, se mató, Sí, o sea, se suicidó. se suicidó. Entonces, voy. Fui, le dije, ella está en el camino, lo único que va a tener es ansiedad porque prontamente te está esperando a la mamá y al papá. Llega una persona, presumo yo, evangélica, en el mismo velorio a decir, qué lástima, tan joven ella y ahora está ardiendo en el infierno por lo que hizo. Dios, puede que lo digan las escrituras, pero uno tiene que tener como cierto tacto también como Para decir las cosas. estar en el lugar y cómo decir, puede que lo diga en su congregación, pero en momento de dolor, ahí a donde tú te haces de un enemigo invisible, porque la persona me diga, no quiero que le hagas esto a esta señora porque no me gustó cómo estuvo hasta hablando de mi hija. A veces hablamos sin razón y hablamos bajo la emoción y no pensamos. Y actuamos ahí donde envidia florece, pensamientos que no debe uno pensar. Porque si uno es un hombre maduro, una mujer madura, debe entender y quiero también este espacio para eh, dar este mensaje. Uno debe entender cuándo retirarse, cuándo irse, cuándo decir no, cuándo decir sí, cuándo ya pasó la página. Porque vuelvo y reitero, tú en un estado, las personas piensan que su salud mental, entonces entra en TikTok o ve por debajo de la puerta un panfleto de que traigo a su hombre en 3 minutos. Mejor comas eso en un helado. Disfrute, salga al parque. O ahorre y trabaje y vayas, pero por favor, no sabe en lo que se está metiendo, porque una persona de garage, charlatán, que dice, no, la entidad le reclama, quiero que ciertos pactos para darte esto. Y lo hacen, hay personas que hacen, listo, hacen la propaganda, se hacen pasar por brujo, llega la persona incauta y lo que hace sin saberlo un pacto con la entidad para favorecer a la tercera persona. Y se ha visto, porque me ha llegado, pero yo nunca he hecho un pacto con no sé por qué o sea, por qué estoy viendo a ese hombre detrás mío, o por qué sueño cosas, o por qué me está pasando cosas, o por qué siento que en mi casa se están. No, tú hiciste un pacto con tal entidad, tal, y está reclamando tu vida. Pero solo fui a visitar a X persona que sí sabe. No, él lo hizo por ti. Francisco, para ir terminando ahora sí, ¿por qué decidiste pedirme un pasamontañas y gafas? Claro, porque no me... Después de esto, no estoy autopromocionándome. Ok, No estoy queriendo promoción porque pues ya el celular con eso yo tengo bastante. Pero así como hay personas que buscan, hay personas que son muy ambiguas, no sé, muy con un tabú y van a pensar. Y aquí en Barranca Bermeja, eh, lamentablemente es un sitio donde han habido historias de asesinatos por rituales y muy tremendos. Entonces van a pensar que por temor, van a pensar que soy el adorador o que en mi casa hay una estatua de X persona, de mamón, de... No. Lo que vine para es para que
por favor, si la persona que está viendo este video en la fecha que esté haciendo y quiera hacer un pacto o quiera hacer algo, póngase a trabajar. Mejor ubique su mente en otra cosa, porque si quiere hacer un amarre, usted tiene que mantener ese amarre cada 3, cada 6 meses, y eso va a ser gasto de energía enorme. Si usted quiere hacerle daño a una persona, puede que usted esté feliz este año, el otro, pero algo le va a cobrar en su vida. Y como usted decía hace un rato, piensa en sus generaciones a futuro. Puede que no le interese en mínima la entidad con la que usted pacte, o el tabaco, o la vela que usted le ofrezca. Usted sella algo muy, muy grave en su vida. Francisco, gracias por contarme su historia y por dejarnos esa reflexión. Tener cuidado porque, como lo hablábamos, así como existe el bien, existe el mal, y con esto no se debe jugar porque las consecuencias son graves. Bueno, gracias por el espacio y por el tiempo. Muchísimas gracias. Bien, mi nombre es César Castro y este es un nuevo episodio de Entre Vidas, el podcast. Un fuerte abrazo para todos. Se cuidan.